Hola otra vez. Quizás me reconozcáis de ahora mismo, del track uno, pero ahora estoy aquí para otra cosa. Quiero presentar a David y Víctor, que nos van a contar cómo han migrado de Docker Swarm a Kubernetes en Packlin. No sé vosotros, yo sí he usado Packlin, así que me gusta saber que de fondo siempre estoy usando Kubernetes de un modo u otro. Mucha suerte y todo vuestro. Perdón, una cosa más. Si tenéis alguna pregunta, por favor, usad el chat y ahí vamos. Suerte. Oye, pues bueno, lo primero de todo, buenas tardes y sobre todo daros las gracias por permitirnos el evento, ¿no? Y intentar acercar las experiencias más que hemos tenido en este viaje, que yo creo que al final es lo que queremos trasladar hoy aquí, ¿no? Vamos a empezar por el final. We are hiring. Así que si en algún momento de la charla veis que todo esto os parece interesante, pues tenemos un montón de posiciones abiertas, no solo en la parte de infraestructura, sino en otros perfiles. Así que sentiros libres de ver el enlace y ver si hay algo que os puede interesar. Por mi parte, David López, estoy en el área de infraestructura, donde, bueno, sobre todo intentamos crear esa plataforma, ¿no?, que usa Packlin para dar servicio a sus clientes. Y, bueno, por mi parte, lo que pone ahí, me interesa siempre soluciones en la nube, automatizar todo en la medida de lo posible y todo este fantástico mundo de los contenedores, ¿no? Y ya desde aquí le voy dando paso a Víctor, que se presente y nos vaya contando un poco. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por dejarnos participar. Bueno, yo trabajo en Packlin en la parte de infraestructura. Por los días me dedico un poco a la informática y por las noches a la biología. Y a ratos a los sistemas caóticos ahí con mi hija. Dale para adelante. Dale para adelante. Bueno, vamos a empezar un poco explicando qué hacemos en Packlin. La visión principal de Packlin es ayudar a las tiendas online a tener una buena experiencia con los envíos. Esto lo tratamos de conseguir ofreciendo una plataforma automatizada, una plataforma que nos permite automatizar toda la experiencia relacionada con los envíos. Nuestra idea principal sería poder ofrecer a los pequeños comerciantes online una plataforma que les permita ofrecer a sus clientes toda una buena experiencia de envío sin necesidad de implementarlo por ellos mismos. Vale. Resumiendo un poco, tratamos de dar la posibilidad de que se pueda ofrecer el mejor servicio a las personas adecuadas en el momento adecuado. Vale, pasamos a la siguiente. Tenemos tres líneas principales de trabajo. Una referente a usuarios no recurrentes que suelen conectar y hacer envíos. Otra referente a e-commerce merchants, que serían un poco lo que denominamos white labels. Y luego un poco los bigger e-commerce merchants, donde les ayudamos a gestionar toda esta parte de los envíos. A la siguiente. Hace años empezamos con un volumen de X envíos al año. Pasamos en 2019 a tener más o menos un por dos el número de envíos. En 2021 empezamos, ya tenemos un por 8 más o menos. Y todas las previsiones que doy para 2023 tengamos un incremento bastante grande. Todo esto es gracias a que han entrado grandes actores como PayPal, eBay o DPD, a los que les ayudamos a hacer toda esta gestión de envíos en diferentes países. Dale a la siguiente. Dale a la siguiente. Claro, cuando nos presentaban a nosotros todos estos datos y nos estaban enseñando todos los envíos que íbamos a hacer y cómo se esperaba el crecimiento que íbamos a tener a nivel de envíos, nosotros, la gente de infraestructura sobre todo, lo único que pensábamos era en todas las peticiones que íbamos a recibir, el impacto que íbamos a sufrir sobre la plataforma y cómo íbamos a ser capaces de soportar todo este número de envíos de una forma estable y viable. Claro. Perdón. Entonces, nosotros empezamos a pensar un poco en cómo teníamos que transformar, en cómo llevar todo lo que teníamos actualmente hacia una plataforma que nos permitiese soportar este número de envíos.
Dale al siguiente. Claro, lo primero que hicimos fue mantener la calma. Vamos a entender el contexto, vamos a empezar a identificar cuál es nuestra plataforma actual, de qué recursos disponemos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia dónde queremos ir o qué piezas de nuestra arquitectura necesitamos modificar para poder soportar todo ese número de envíos que vamos a tener en 2023. Claro, a la gente de sistemas, cuando empezamos a pensar en esto, nos empezó a dar un poco los 7 males, pero bueno. La idea en un inicio fue empezar a hacer un análisis del stack que teníamos actualmente. Como veis, teníamos toda nuestra arquitectura estaba montada sobre Docker Swarm, donde teníamos corriendo todos nuestros microservicios y luego teníamos una serie de máquinas virtuales donde teníamos otros servicios como las bases de datos, aparte de Redis, Elastic. Y luego tenemos un elemento central así bastante curioso que es Consul, que nos servía de DNS y a la vez también nos servía de un poco para renderizar la información de cada uno de los micros mediante el Consul Template, ¿no? También teníamos Mongo, teníamos un elemento ahí bastante curioso que luego os contaré por qué, que es New Relic, que es nuestra APM para toda la parte de monetización. Y veremos que luego nos jugaron una mala pasada el día de nuestra migración. Entonces, teníamos que ver cómo llevar todos estos componentes hacia una nueva arquitectura. Vimos que la parte que más nos estaba fallando era la parte de Docker Swarm, una pieza central, era nuestro orquestador central de microservicios que en los últimos años no se había actualizado demasiado y que estaba dando servicio, pero que creíamos que teníamos que cambiar y decidimos empezar nuestro viaje hacia Kubernetes. Dale al siguiente. Tema interesante, entender de qué recursos humanos disponemos para poder hacer esta migración dentro de Packlin. En aquel entonces el equipo tenía 3 miembros, ¿vale? Teníamos 3 miembros y para que os hagáis una idea, toda la parte de tech eran unas 30 personas. La parte de los pilares de infraestructura estaban todavía creándose, todavía no teníamos una definición exacta de lo que iba a ser los pilares centrales de la parte de infraestructura. Y además, estábamos ya hablando de migrar a Kubernetes con un conocimiento interno de más o menos 0 personas. Así que teníamos a una persona que había trabajado en otros proyectos o que había estado en otros sitios trabajando con temas de Kubernetes, pero dentro de lo que es de la organización Packlin no teníamos ese conocimiento. Dale al siguiente. Pero bueno, tampoco partíamos de una base mala. Cuando estuvimos haciendo el análisis intentando conseguir nuestro contexto, vimos que teníamos teníamos toda la parte de infraestructura desplegada en G-Cloud, teníamos toda la parte de infraestructura con un 90% más o menos en Terraform, toda la parte de gestión de configuraciones desplegábamos con Ansible y luego teníamos toda nuestra base de micros que corrían sobre Docker. La siguiente. Es interesante entender nuestro contexto porque al final nosotros éramos una empresa que estábamos dando servicio, ya teníamos un volumen de clientes y lo que estábamos planteando era cambiar nuestro core, el core del orquestador que estaba dando servicio a nuestra infraestructura. No es lo mismo empezar desde un contexto dado con unas tecnologías legacy que empezar desde un exploratorio en el que podemos empezar desde un Big Bang en el que podemos construir toda nuestra infraestructura como queramos, ¿no? Lo interesante es ver cómo vas con una empresa que está funcionando, con una empresa con un background y una arquitectura legacy que tienes que migrar hacia ese nuevo estado en el que quieres soportar un por 15 en envíos en 2023. Siguiente. Bueno, y con ese contexto, cantidad de gente en el equipo, la experiencia que habían generado en tecnología, pues indudablemente se veía como un largo viaje, un largo y complicado viaje y evidentemente así iba a ser. Pero bueno, hay lecciones muy interesantes que sacar aquí.
Y es un largo viaje, os estoy contando, porque por suerte o por desgracia, Swarm estaba abandonado ya a su suerte. Es decir, en un momento dado decidimos que en esta generación de la plataforma no llegábamos a más y que a partir de ahí todos los problemas o se resolverían en la plataforma o tendríamos que buscar nuevas soluciones. Pero es cierto que en ese momento ya no llegábamos a más. Claro, cuando empiezas a trabajar en un proyecto a largo plazo, es muy importante plasmar cuál va a ser las principales áreas de interés, en qué vas a ir trabajando en este tiempo, ¿no? Y, bueno, rápidamente empezamos a crear documentos de arquitectura donde almacenar estas decisiones y un poco para pensando en cuando llegara gente a la compañía, qué contarles en qué habíamos trabajado, ¿no? Al principio eran unos documentos bastante simples y la llegada de miembros del equipo como Víctor nos ayudó a adoptar el concepto de los registros de arquitectura, ¿no? Nos ha servido como una herramienta muy potente en la que ir almacenando todo este tipo de decisiones que íbamos tomando, ¿no? Como veis, hay muchas áreas en las que estuvimos trabajando. En principio eran todas muy inconexas entre sí. Había todavía muchas más, como podéis ir viendo en esta diapositiva. Y sobre todo, además, había que guardarse un comodín, ¿no? Porque llega un momento en el que empiezas a cambiar tantas cosas que digo, bueno, hay que tener un poco un cajón desastre donde almacenar todo aquello que no pueda encontrar a otro lugar. Como os podéis imaginar, una transformación tan grande cuando vas a tocar unos volúmenes de envíos considerables no solo implica la forma en la que trabajas, sino también empezar a crear un poco las bases de en el futuro de lo que quieres que sea la plataforma que vas a trabajar, ¿no? Y todos los puntos que anteriormente habéis visto, empezamos a verle unos pilares que podían dar sentido a todo ello. Vimos una necesidad de infraestructura, de seguridad, de trabajar en toda la parte de despliegues, replantearnos todo nuestro stack de monitorización y observabilidad, porque iban a ser las bases del futuro, ¿no? Como os podéis imaginar, en ese contexto que teníamos, es muy importante cómo vamos aprendiendo, cómo ganamos confianza en nuestras habilidades a nivel del tiempo, ¿no? Y hay muchas maneras de ir cogiendo habilidades. Aquí os he puesto algunos ejemplos que algunos de los miembros del equipo fueron teniendo. Había gente que había ido, pues literalmente, desarrollando clústeres muy artesanales, luego soluciones como COPS. Llegamos a probar en algún momento QEAM cuando estaba incluso en alfa. The Hardway para nosotros es francamente una herramienta muy interesante a nivel de educación. Y la llegada de un servicio gestionado pues también te da nuevas áreas de interés en las que hay que profundizar. Y obviamente no descubrimos nada al decir que todos los programas de entrenamiento de CKA y CKD pues indudablemente dan mucho valor en ello. Pero aquí sobre todo os queremos contar que para nosotros nada como la experiencia, la prueba, el error, el trabajar día a día con una tecnología es lo que nos ha permitido crecer en muchos sentidos, ¿no? Nuestra apuesta fue GKE. ¿Por qué? Bueno, pues que la mayoría de nuestra infraestructura simple y llanamente ya estaba en GCP. La compañía tenía un pasado en Rackspace, habíamos migrado a GCP y, claro, con 2 o 3 miembros en el equipo, con tantas responsabilidades, llega un momento en el que no puedes abordar todo y tienes que empezar a simplificar lo máximo posible. Y aquí entra aquí es donde podemos ver ya la potencia de un servicio gestionado, donde rápidamente desde un primer minuto con un solo comando, como veis en pantalla, puedes empezar a tener un clúster ya, a trabajar en pruebas de concepto, en prototipos y en cosas más tangibles, ¿no? Obviamente, llega un momento en el que todo lo anterior se queda muy corto porque llega un momento en el que tienes que cubrir necesidades más complejas, escalado, actualizaciones de nodo. Y lo que veis en pantalla es un ejemplo de lo que se puede llegar a complicar la creación de un clúster por línea de comandos. Obviamente no es una aproximación que deberíamos usar en nuestro día a día. Y como ya os ha dicho antes, Víctor, sí teníamos un contexto muy importante en el que toda la parte de infraestructura como código ya estaba sentada. Entonces, lo lógico era seguir usándolo. El problema es que cuando empiezas a crear el clúster de GKE con Terraform, una cosa es los ejemplos que puedas ver en la documentación, los famosos Hello World, por así decirlo, y otras en lo que se acaba convirtiendo un proyecto de esta magnitud. Y alguien se puede imaginar que, oye, existe un módulo de Terraform, ¿no?, para crear estos
para crear estos clústeres, ¿no? Bueno, la mala noticia para nosotros es que la época empezamos a trabajar en ello, simple y llanamente era un prototipo, muy, muy alejado de todas nuestras necesidades que teníamos en un entorno productivo, ¿no? Simple y llanamente eso era todo. O sea, no había nada más, no había posibilidad de delegar bueno, importamos un módulo y seguimos trabajando. Así que, simple y llanamente, para todos los recursos que vimos, tuvimos que empezar a coger todos los argumentos, analizarlos uno por uno y ver en qué valía cada cosa y qué no valía, qué no sabíamos ni qué estábamos haciendo y qué no íbamos a considerar. Entonces, todos esos argumentos fueron, vale, esto está activado por defecto, esto está desactivado por defecto, esto no nos aplica, esto no lo consideramos, no queremos entrar en esta parte ahora mismo. Y algo como un ejemplo de un Hello World de 20 líneas se nos queda en una parte de casi unas 400 líneas de código, cuando empezamos a hacer nuestras primeras pruebas. Y aquí hay una lección importante ya para daros, ¿no? Hay veces que no tienes todas las herramientas ideales a tu disposición y tienes que un poco partirte la cabeza y bajar a bajo nivel para empezar a desarrollar los problemas que te encuentras y a veces obtienes un resultado mejor y si no mejor, por lo menos más adecuado a tus necesidades, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Empezar a trabajar con Terraform y con GKE pues no fue sencillo. Es decir, en el mejor de nuestros sueños, sin haber tenido en la empresa un proceso de actualización de herramientas, nos iba a funcionar un Terraform init de salida. No solo por la versión de Terraform y la del proveedor, sino porque pasamos a algo como esto. Es decir, el proveedor, veníamos muy atrasados, tuvimos que actualizar de la versión 1 casi a la versión 3.9 y los más viejos del lugar se acordarán que encima la versión 0.12 de Terraform fue una versión muy icónica que incluso cambió toda la sintaxis del lenguaje por completo y, o sea, nos rompió. Las 2 primeras semanas que empezamos a trabajar en ello simplemente fueron para acomodar toda nuestra infraestructura como código, 20 repositorios, en aquel entorno era como 9 entornos de desarrollo y ponernos al día. Y ponernos al día nos llevaba a esto, es decir, bueno, pues sí, ya teníamos un clúster, teníamos un node pool con lo que empezamos a trabajar, dice, pero bueno, cuando empiezas a profundizar en materia, el número de objetos empieza a crecer. Por todas partes. Empiezas a tener parte de IAM, parte de IPs, algunos objetos que quieres que ya de salida esté el clúster y, bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues aquí un consejo es planificar cómo vas a estructurar el proyecto y estar dispuesto a iterar en ello, ¿no? La solución a lo mejor inicialmente no es perfecta, pero en algún momento podrás ir acomodando mejor tus necesidades. Algunos de los ficheros fueron convertidos a módulos y seguramente sea el destino final de todos ellos. Sobre lo que son la arquitectura de GKE y en comparación contra una solución de Kubernetes más cruda, por así decirlo, surge una pregunta. Es decir, ¿hablar de la arquitectura de GKE es hablar realmente sobre el clúster? Bueno, pues desde aquí en Packlin queremos que realmente todo esto trata de la interacción de esta nueva pieza que tú vas a desarrollar con todo lo ya existente. O sea, esta complejidad es lo que es, por un lado, muy bello y lo que yo creo que a muchos de los que estamos aquí hoy nos resulta atractivo en cuestiones de ingeniería, ¿no? Es resolver un puzzle mucho más complejo cuando algunas piezas te faltan o incluso cambian, ¿no? Dicho esto, hubo que elegir un release channel, ¿no? Bueno, ¿en qué canal nos vamos a empezar a mover con nuestro clúster? Es decir, la elección del canal de actualizaciones, pues también fue un quebradero de cabeza. Es decir, apostamos por velocidad, apostamos por un equilibrio, apostamos por estabilidad y todos ellos tenían trade-offs a tener en cuenta. Rapid nos parecía muy arriesgado. En regular teníamos problemas con Containerd, no teníamos soporte. Y si alguien se pregunta, bueno, pues ¿cómo resolvimos esto? Pues dejar que todo fuera confluyendo, se estabilizara en el canal de estable y sincronizar nuestros requisitos con los del roadmap de GKE. Pero esto es una decisión importante cuando trabajas en un servicio gestionado. ¿En qué canal me voy a mover y qué funcionalidades tengo en cada momento, ¿no? Con una plataforma tan antigua, como os podéis imaginar, hay muertos en el armario y hay recovecos muy oscuros. Nuestra idea aquí era apostar por la visión a largo plazo. Es decir, aquí tomamos la decisión de desligarnos del ecosistema de Docker
porque bueno, veíamos cierta incertidumbre en él, y darle una oportunidad a lo que nos daba GCP, ¿no? Nos daba COS, estaba Containerd, nos apetecía probarlo y mientras no encontráramos nada que nos bloqueara gravemente, pues la decisión fue apostar por ello. Y eso nos llevó a algo como lo que tenemos a día de hoy. Nuestro runtime ya es Containerd. Esto es las versiones que manejamos. Está sacado de hace unos días. Creo que habrá leves variaciones frente a eso. Y mientras no hubo nada que nos bloqueara, para adelante fuimos con ello. Y a esto llegamos. Conclusión aquí que os queremos traer. ¿Cómo es posible que llegamos a esta situación tan obsoleta? Y digo, bueno, pues es sencillo, ¿no? Hay componentes abandonados a su suerte donde cometer errores tiene un impacto en negocio y nadie los quiere tocar. De la misma manera, solemos estar tentados a muchas veces a hacer cambios cosméticos o que no aportan valor y nuestro consejo aquí es muy claro. No caigáis en ese error y trabajar en lo que realmente os va a aportar valor y la visión a largo plazo. El tema de security da para una charla en sí misma, pero bueno, hay dos ideas muy importantes que os queremos trasladar, ¿no? Que han sido para nosotros bastante valiosas. La primera es cómo mapear los permisos que necesita una aplicación y la segunda, los permisos que necesite un usuario, ¿no? Sobre el primer problema que teníamos era que en Swarm veníamos de un modelo donde cada contenedor en ejecución accedía a las APIs de GCP a través de la cuenta por defecto de Compute Engine, ¿no? Y eso ya de por sí nos pareció una falla de seguridad importante, ¿no? Porque, bueno, entonces surgen rápidamente las preguntas de diferentes aplicaciones deberían usar, lógicamente, diferentes permisos, cómo darle los permisos justos y necesarios a cada aplicación. Y aquí hubo un concepto muy interesante que nos ayudó, que es el de Workload Identity. Es básicamente cómo una aplicación corriendo en un clúster es capaz de actuar como si corriera como una service account de GCP. La idea es mapear una cuenta de Google con una cuenta de Kubernetes. Y aquí trabajamos en esta idea con el foco de que cada aplicación tuviera lo mínimo imprescindible. El mínimo imprescindible que le dimos fue que pudiera tener monitorización, que pudiera, obviamente, enviar logs, enviar métricas y una parte de tracing para los equipos de desarrollo. Pero también darle la posibilidad de que si alguna aplicación necesita un permiso específico, poder dárselo. Y en este ejemplo que estáis viendo, pues teníamos una aplicación a la que le queremos dar un permiso única y exclusivamente de ver objetos en un bucket. Esto nos pareció muy interesante porque simplemente, por un lado, a nivel de toda la creación del clúster como infraestructura, como código, considerábamos esto y luego ya en la parte del despliegue de cada aplicación, simplemente ya usando esa service account ya teníamos todos esos permisos. La segunda idea que os traemos también muy, muy importante para nosotros ha sido la de Google Groups para GKE, es decir, la posibilidad de permitir que los administradores de un clúster se abstraigan del ciclo de vida de un usuario en G Suite. Para que os hagáis una idea, nosotros podemos trabajar con que haya un grupo en G Suite con una serie de miembros y nosotros nos dedicamos a ese grupo a darle una serie de permisos. El alta, baja, modificación de usuarios durante que hay en ese grupo de G Suite forma parte de otra parte de la compañía que se encarga de la parte de G Suite y nosotros simplemente trabajamos en los permisos que le queremos dar a cada uno de ellos. Un segundo. Consul. Bueno, aquí hay lecciones sobre Consul. ¿Por qué? Porque para nosotros es una pieza clave del stack. Veníamos de la época de Swarm, teníamos un problema, obviamente, con el Service Discovery. Y la idea aquí era que esta migración que estamos haciendo debería ser transparente. Así que, aunque ya empezamos a desarrollar en Kubernetes y podríamos usar nativamente en los servicios que nos da, no se podía prescindir inicialmente de Consul, ya que afectaba a todo el área de ingeniería. Y una vez más, teníamos el problema no tanto del incremento de la funcionalidad de Consul, que ya de por sí era interesante, sino la diferencia en la arquitectura en la que se apoyaba, ¿no? Pasábamos de estas versiones a todo esto que veis. Un cambio muy grande en la versión de Consul, en Consul Template que usábamos a diario y sobre todo que teníamos un clúster en máquinas virtuales y ahora entraba a estar dentro del clúster.
primera lección que hay aquí. Ya no era solo el cambio de arquitectura, es que si no lo sabía alguien en el equipo, tenía que empezar a aprender a usar Helm de alguna manera u otra, porque era la forma de instalación. El problema de Helm para nosotros es que tiene sus puntos oscuros. Lo que veis es un fragmento extraído del char de Consul, del char oficial de instalación, y podéis ver una anotación del propio Michio Hashimoto, donde comenta que, bueno, pues es una solución temporal. Y la cosa es que ese temporal se ha convertido en que era realmente un comentario en el commit inicial y que tiene 3 años de antigüedad. Y la lección aquí es clara, es decir, casarse con Helm implica casarse también en muchos casos con el desarrollo de sus charts. Y por si fuera poco, al estar en GKE y habernos atado con su propio Ingress Controller, dependíamos de que en algún momento del tiempo fueran considerados health checks más allá de HTTP proofs. Porque, como veis aquí, lo que usa como prueba es un command. Entonces, la doble dimensión de mantenerte alineado con el desarrollo del chart con si el producto te da la funcionalidad que necesitas. Si la nueva arquitectura en Kubernetes a nivel de servidor ya de por sí nos resultaba compleja, la de los agentes externos al clúster no se quedaba atrás. Es decir, los agentes ahora pasan a comunicar a través de kubectl y ello requiere, pues lógicamente, cierta sincronización entre Terraform y Ansible para poder renderizar la configuración del agente correctamente. Y, bueno, como os podéis imaginar, también hemos omitido Ansible en esta charla porque da también para una charla en exclusiva. Tema de Ingress, un cambio drástico también que le dimos aquí, todo el tema de comunicación pública dentro o fuera del clúster. Bueno, pues aquí la idea que nos gustó desde un principio, que vimos en un momento dado, era sustituir esa comunicación clásica en Kubernetes, donde la comunicación pod puede llegar desde otro nodo, lo cual es ineficiente porque puede dar saltos de más, por otra donde el balanceo se produzca directamente a cada pod. El beneficio aquí que buscábamos era tener el menor saltos de tráfico posible. ¿Y esto por qué nos pasaba? Bueno, pues que veamos este es un ejemplo de lo que teníamos en un entorno legacy. Teníamos un balanceador a máquinas virtuales. En esas máquinas virtuales corría una capa pública de Traffic que hacía de proxy a una capa pública en Swarm. Estos servicios de Swarm a los que accedíamos inicialmente resolvían a Consul. Ese Consul estaba fuera de Swarm. Redireccionaba a otra capa de proxy privado que finalmente comunicaba con el destino final. La verdad es que si lo veis, cuanto menos es muy engorroso. Entonces, claro, la idea del balanceo de carga nativo nos empezó a parecer maravillosa por algo como esto, ¿no? Digo, bueno, dado que Consul ahora ya estaba dentro de nuestros clústeres, si hay un balanceo de carga nativo, los saltos en la comunicación se reducen. Y además la implementación sobre el papel era muy sencilla, es decir, con una anotación en un ingress ya teníamos este balanceo de carga nativo. Maravilloso sobre el papel. ¿Qué ocurre a la hora de la verdad? Pues que todo esto que os comento a través de anotaciones tiene un ligero problema y es que la funcionalidad que necesitas puede aparecer en un release channel a partir de cierta versión y eso impacta en tus fechas. Es decir, una vez más, el timing, la sincronización de todo esto se hace crítico. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que estáis viendo en ese momento estábamos por la versión 1.15.9 de los clústeres que estábamos probando y si os fijáis, el balanceo de carga nativo pues empezó a estar disponible en la 1.16. Este documento se ha ido actualizando. A día de hoy no he conseguido tener la foto exacta de aquel momento porque ha ido evolucionando, obviamente, pero aquí nos tocaba esperar si queríamos sacar esto. Y la espera mereció la pena, pero hubo que esperar. De la misma manera, un ingreso en GKE, para que os hagáis una idea, consta de varios objetos y uno de ellos es el objeto frontend config. Más de lo mismo, la política SSL por defecto que implementaba era la versión 1.0 de TLS, por lo que si queríamos usar nuestra propia política, nosotros simplemente al haber pagos en la plataforma requeríamos la versión más alta posible y esto nos ataba una vez más al release channel. No teníamos en ese momento la capacidad de desarrollarlo en el momento que quisiéramos. También hubo que sincronizar esta parte. Y al igual que hay un objeto frontend config, hay un objeto backend config. Y más de lo mismo, solo que este todavía es mejor aún. A día de hoy, esta característica de seguridad es beta.
sin más. Así que en esta parte también vemos muy claramente cómo se sincronizan y hay un timing entre lo que tú necesitas y lo que te puede dar un servicio gestionado. Manifiestos de Kubernetes. Como os podéis imaginar, hubo un rediseño por completo de todo el proceso de despliegue y el pilar fundamental era desarrollar esos objetos iniciales, esos deployments, esos services que íbamos a usar. Aquí nuestro consejo era que, como es muy probable que la solución que íbamos a decidir acaba siendo productivo o por lo menos usada en gran medida, redactar una ADR, ¿no? Tener una decisión de cómo se va a trabajar, le dimos una estructura, le contamos al mundo cómo trabajar con ese repositorio y nos parecía que con una buena base los próximos pasos en ese stream que os he contado al principio de delivery y de deployment pueden parecer un poco más intuitivos. Idea base de este repositorio. Antes hemos hablado de Helm. Nosotros aquí nos decantamos por Kustomize. La cuestión no es abrir un debate entre si usar Helm y Kustomize. Recordar el contexto que os hablábamos de que, bueno, había gente en el equipo, otros entran y a lo mejor no tienen toda esa capacidad, ¿no? Pero lo que os quiero contar aquí es por qué decidimos usar Kustomize. Pues a nosotros nos parecía maravilloso en el sentido de que era puramente declarativo, nativo en el binario. Lo veíamos muy fácil de enganchar para pipelines de CD en el futuro, muy simple, no nos añadía una capa de abstracción. El parcheado de JSON te permite literalmente poder modificar todo un deployment, pero sobre todo lo más importante era que tenía una curva de aprendizaje muy baja. Es decir, no hacen falta grandes horas de investigación para empezar a sacar algo de rendimiento con Kustomize. Obviamente, lo que se estaba comentando a la hora de desarrollar manifiestos de despliegue, ¿no? Pues aquí no os vamos a contar nada que no hayáis visto o no sepáis, pero bueno, por poner un foco en algunos puntos, definir los recursos de vuestras aplicaciones, definir claramente sus pruebas de vida y de listo, hacer uso de esa service account que os hemos contado antes, esas workload identities para dar los permisos y solo los permisos que necesitéis, jugar con la afinidad y los selectores de nodo para poder mapear cada aplicación en aquel sitio donde lo queréis desplegar, etiquetar todo no cuesta dinero y ayuda mucho a la administración del clúster en general, entender la potencia de esas variables de entorno y una cosa que muchas veces parece muy obvia, sobre todo cuando la gente lleva mucho tiempo trabajando, pero no en miembros nuevos del equipo, es que hay una API, hay una referencia, hay una documentación que puedes consultar de cómo sé yo en mi objeto de deployment en qué campos puedo usar o qué no, ¿no? Pues bueno, consultar la API que va a dar mucha información. Como os podéis imaginar, hubo una parte importante del desarrollo de procesos de despliegue de mis servicios que eran obviamente aquellos que tenían persistencia de bases de datos y cuyo ciclo de vida obviamente implica migraciones en el esquema de base de datos, ¿no? Había que jugar también con lo que tenía Packlin, que era Flyway y Liquibase. Y rápidamente optamos por una solución que es la de usar init containers y el principio de single responsibility. Es decir, cada uno de ellos tendría solo una función y solo haría ello. También para ayudarnos a detectar mientras los íbamos desarrollando si iba haciendo lo que queríamos. Tuvimos un primer init container que simplemente se traía los ficheros de la migración, el segundo que lo ejecutaba y cuando todo esto había funcionado correctamente, pues arrancamos nuestro contexto de aplicación. Obviamente aquí también hay una charla aparte cómo desarrollar inteligentemente migraciones que sean atómicas y retrocompatibles, pero bueno, también hay un peso importante en la parte del desarrollo. Y una vez más, lo mismo de siempre, que os estamos contando toda la charla con lo que te da de trabajar en un entorno legacy, donde no puedes ir a la última de todo. En la parte de Liquibase pudimos tirar de la imagen oficial de Docker, pero en la parte de Flyway estábamos fuera de soporte y hasta que no actualizáramos nuestros procesos de migración, la imagen la teníamos que crear nosotros. Y aquí entra Víctor a contaros un poco cómo fue, una vez que habíamos probado todo esto, nuestros planes de migración. Bueno, os voy a contar un poco nuestras miserias durante la migración. ¿Vale? Ya habéis visto que estuvimos durante meses y meses investigando, preparando. Dale a la siguiente.
Estuvimos revisando, haciendo todas las pruebas, haciendo simulaciones de cómo tenemos que hacer las migraciones, cómo llevar esa parte de Docker Swarm a Kubernetes y con la mínima pérdida de servicio. Estábamos tranquilos porque teníamos un plan bien definido donde teníamos avisados a todos nuestros stakeholders, teníamos todo el plan de comunicación perfecto, teníamos todas las tareas de pre-migración que podíamos ejecutar antes de la migración, teníamos todo probado, teníamos los scripts, teníamos la definición de equipos que necesitábamos para llevar a cabo la migración, todos los pasos, un logbook donde íbamos a ir anotando paso por paso todas las pequeñas cosas que fuimos encontrando, ¿no? Dale para adelante. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? de la definición que hayamos hecho de equipos, ¿no? Todas las fases, el pre-KDI, el KDI, el post-KDI, todos los integrantes, teníamos personas de todos los equipos de Packlin, de front, de backend, teníamos a gente del Decision Support para si teníamos que hacer rollback o si teníamos que avisar a nuestros stakeholders, teníamos definido una parte de estabilización para el lunes después de la migración, todo perfecto, ¿no? Pero bueno, llegó el KDI famoso, dale al siguiente. ¿Vale? La cara en llamas no es de broma, es que realmente surgieron llamas. Pasa a la siguiente. Nuestro plan era bastante sencillo, teníamos 4 fases. Una fase inicial en la que hacíamos todo pre-tareas, o sea, todo lo que viene a ser un poco todas las operaciones de sistemas, deshabilitar las alertas, deshabilitar los backups, deployar aquellas cosas que necesitábamos, tener un poco todo preparado para el momento de parada, ¿no? Teníamos una parada planificada más o menos de 12 de la noche a 2 de la mañana. Entonces, a las 12 de la noche empezamos, pusimos Packlin en modo mantenimiento, con todas sus páginas de mantenimiento y demás. Y lo primero que fuimos a hacer fue parar los nodos de Docker Swarm. Docker Swarm, como os ha dicho mi compañero, tenemos una versión antigua. Tienen un problema en el kernel que a veces cuando les da un kernel panic y se queda completamente tostado, pero no para bien los micros. Entonces empezamos la noche con una fiesta bastante gorda porque no solo nos falló uno, sino que nos falló 3 o 4 nodos. Teníamos 16 o algo así. Entonces, bueno, esto empezó a retrasar un poco toda la salida a producción, pero bueno, el equipo respondió bien, consiguió parar de forma ordenada, consiguió, bueno, pues desatachar todas las IPs que teníamos en los frontales, bueno, todas las tareas que veis ahí que pusimos. Y bueno, más o menos íbamos retrasados media hora en tiempo, más o menos, pero bueno, íbamos dentro de tiempos y iba todo bastante bien. Pero llegó la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase era, ya teníamos el clúster de Kubernetes levantado, nos disponíamos a levantar todos los micros, ¿no? Cuando fuimos a levantar todos los micros, que los habíamos probado en unos 10 entornos, más todas las pruebas que habíamos hecho en entornos de desarrollo, aquí lección más que aprendida, no tiene nada que ver el entorno de producción con el entorno de desarrollo, por mucho que lo trates de imitar. Empezamos a ver que los micros se levantaban, pero había algunos micros que no conseguían levantar. Entonces ahí entró la magia de Kubernetes, ¿no? Donde empezó a reiniciar esos micros porque no podían llegar a ejecutarse. Y además empezó a tirar micros que estaban ejecutando el init container que os ha contado antes mi compañero, lo que nos empezó a producir bloqueos en la base de datos, ¿no? O sea, fue un poco ahí bastante curioso todo. Vimos que el problema estaba principalmente en ese elemento que os he dicho que normalmente no le tenemos mucho en consideración, que es New Relic. New Relic no lo teníamos en los entornos de desarrollo, pero sí lo tenemos en producción. New Relic nos estaba introduciendo una sobrecarga sobre los micros que no se había tenido en cuenta a la hora de dimensionar memoria y CPU de los micros y nos estaba produciendo una caída en cascada de casi todos los micros. Era súper curioso porque estaba el equipo intentando levantar los micros, estaba la gente de management por ahí preguntándonos qué tal vais y nosotros veíamos
los logs de los micros en tiempo real. O sea, una cosa súper curiosa. Y nos iban saliendo letra a letra. Pero bueno, el equipo reaccionó bastante rápido. Decidimos quitar toda la parte de los límites que teníamos puestos en los micros. Con eso, nuestro amigo New Relic podía consumir todo lo que le diese la gana. Entonces, bueno, pudimos empezar a levantar. Tuvimos que solucionar los problemas de los bloqueos de base de datos, que solucionamos bastante rápido. Y bueno, más o menos con 2 horas de retraso o un poco más, ya estábamos preparados para la parte de testing. Bueno, se empezó a probar toda la parte de testing y, bueno, más o menos todo funcionaba correctamente, ¿no? Pasa a la siguiente. Una lección aprendida de esto, todo ese entrenamiento, todo eso que os ha comentado mi compañero, que estuvimos investigando, que estuvimos probando, todas esas pruebas que hicimos, toda esa documentación, preparó bastante a los integrantes del equipo para solventar todos los problemas en real time. Al final sacamos la lección de que no puedes prever nada de lo que va a pasar en una migración de este tipo. Sé que a la gente por ahí le gusta mucho contar todo lo que ha salido bien, pero también hay que contar de vez en cuando las cosas salen mal. Y lo importante no es que salgan mal, sino que seamos capaces de resolver los problemas en tiempo real. ¿Vale? Pasa al siguiente. Sí, aquí si me permites, Víctor, quería añadir una cosa, que es, en todo este proceso que seguimos contando, que la importancia del prueba de error. Es que mientras fuimos desarrollando esto, lo vimos fallar todas las piezas. Cuando hacíamos init containers, vimos cómo pasaban bloqueos y por qué. Cuando consideramos los recursos de nuestros microservicios, vimos la diferencia entre una carga y otra. Pudimos probarlo todo. Es decir, nos habíamos acostumbrado a diseñar sobre el fallo. Entonces, cuando diseñas sobre fallo, vale, el golpe de realidad de producción nos lo dio rápidamente, pero sabíamos cómo ajustarlo, ¿no? Y quería añadir todo lo que está comentando a Víctor también, esa idea de romper el mundo ideal de muchas cosas. Es decir, es mejor acostumbrarse a, bueno, pues voy a hacer que falle ese diseño en el fallo, ese diseño iterativo poco a poco, para que cuando llegue la hora de que falle, pues como te has acostumbrado y tienes el conocimiento aprendido, pues lo puedas, te sea una situación, por lo menos a la que estés acostumbrado. Y pasamos a la siguiente. Más o menos a las 5 de la mañana, con 2 horas y pico de retraso, casi 3, Kubernetes y toda Packlin estaba arriba, todo estaba funcionando bien, los rendimientos, latencias y demás, estaba todo correcto y nuestro amigo New Relic estaba funcionando correctamente. Todo perfecto. Dale a la siguiente. Aquí es donde dentro de nuestro plan habíamos definido una segunda parte, que era toda la parte de estabilización de la plataforma. Siempre que defines un plan de un cambio bastante grande dentro de tu infraestructura, es interesante definir también lo que vas a hacer las 2 semanas siguientes, sobre todo porque necesitas mantener ese pool de recursos humanos de todos los integrantes que necesitas para dar una respuesta rápida, sobre todo para tratar de minimizar el ruido que puedas hacer en producción y al final el ruido que puedas hacer a tus clientes. Pero bueno, durante el domingo no es un día que nosotros tengamos fuerte dentro de la plataforma, entonces fue bastante bien y nos dedicamos prácticamente a hacer pequeños ajustes de la parte de memoria, CPU y todas esas cosas que hayamos quitado en la noche anterior, ¿no? Todas las reservas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, dale al siguiente. Llegó el lunes, que es nuestro día potente, y aquí sí que empezamos a hacer testing en producción, ¿no? Empezamos a hacer ya lo que realmente es la plataforma funcionando a pleno rendimiento y empezaron a aparecer los primeros problemas que no habíamos detectado en otros entornos, ¿vale? Los problemas prácticamente son 3. Encontramos la parte de las configuraciones de los pods y todas estas reservas y todo este tipo de cosas. Luego encontramos un problema de balanceo que luego os contaré un poco, un problema que tenemos con orquestadores de Java y, bueno, toda la parte del balanceo y todo esto. Y luego un poco la propia optimización de las máquinas virtuales de Java dentro de los micros, ¿no? La siguiente. Aquí un esquema que le he robado a Sixdig ahí, sin contemplación. Vale.
Vale, la idea del primer día, sobre todo, estuvimos viendo que las reservas eran bastante bajas, estuvimos ajustando toda la parte de CPU, memoria, intentamos que todo más o menos funcionase bien, estuvimos observando toda la parte de los reinicios que había algunos pods, estuvimos ajustando todo este tipo de cosas y bueno, nos llevó unos días, pero al final conseguimos dejar más o menos todo perfecto. Lo interesante es que no afectamos a producción porque teníamos ese equipo dedicado 100% a toda esa estabilización de la plataforma y bueno, se dedicaban a tener todo esto más o menos controlado. Dale a la siguiente. Aquí nuestro mayor problema, y el problema más curioso, cuando empezamos a ver un poco la distribución de carga que había dentro de los micros, empezamos a ver que cuando se hacían peticiones, todas las peticiones entraban y directamente machacaban uno de los pods y los otros pods apenas recibían conexiones, ¿no? Aquí teníamos varios sospechosos. Por un lado teníamos la parte de Consul, porque Consul al final es un DNS que utiliza para devolverte el pod, utiliza una especie de randomize. Teníamos que los principales micros que daban este tipo de comportamientos eran Java, entonces dentro de esto aparece todo el tema de las caches internas de la máquina virtual de Java, las caches del HTTP, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, teníamos por otro lado que no estábamos utilizando la parte de kube-proxy, entonces no sabíamos si ese era nuestro problema, si podíamos llegar a utilizarlo porque teníamos que cambiar la forma de llegar a los servicios, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Esto fue bastante interesante y nos llevó un par de semanas darle una solución más o menos viable, que no final, ya que habíamos encontrado mucha literatura en la que solucionábamos este problema con Service Mesh, pero meter un Service Mesh después de hace 3 días haber cambiado a Kubernetes nos parece una decisión en condiciones por todo lo que implica meter un Service Mesh más allá de que nos solucionase el problema, ¿no? Intentamos buscar un trade-off y, bueno, dale a la siguiente. Nuestra solución fue introducir un sidecar en los pods que ejercían como cliente, ¿vale? De esos orquestadores de Java. Y al final, bueno, lo que hacíamos un poco era, ya veis, ahí le metíamos una configuración al engine donde, bueno, por defecto mantiene la conexión durante X peticiones y esas X peticiones rompen la conexión y le obliga al cliente a volver a solicitar la conexión. Al volver a solicitar la conexión tienes muchas más posibilidades de que esa conexión se establezca con otro pod diferente, ¿vale? Entonces, bueno, si veis ahora la siguiente, podéis ver ahí que más o menos no es un ajuste perfecto de reparto de carga, pero sí que solucionó bastante los problemas. Vimos que había otras soluciones y tenemos en roadmap estudiar todas estas soluciones, ¿no? De cómo podemos arreglar esto. Claro, este problema no tenemos en la anterior arquitectura con estos micros en concreto porque existía ese Traefik, ¿vale? Traefik era un poco el gateway que nos hacía establecer esas conexiones y era un poco el que distribuía la carga, ¿vale? Pero bueno, dentro de normal conseguimos estabilizar la plataforma. Con esto las cargas se nos repartían perfectamente, bueno, prácticamente perfectamente bien. Hay que decir que este comportamiento solo lo observamos cuando tenemos picos bastante altos, cuando empezamos a tener más de 12.000, 15.000 peticiones por minuto en el API y cosas así, es cuando empezamos a ver esto. Cuando estamos en situaciones estables, 8.000, 9.000 peticiones, esto funciona perfectamente y en los momentos valle, cuando tenemos 3.500, 4.000, esto funciona perfectamente. Vale, dale a la siguiente. Lecciones aprendidas de todo esto del balanceo. La máquina virtual de Java tiene una caché, que es bastante curiosa, y son unos 30 segundos donde almacena la información de la IP del pozo al que está conectado. Puedes optar, y de hecho hicimos pruebas, a bajar esta caché a 0. Si la bajas a 0, lo que le estás produciendo es que está haciendo miles de peticiones, porque tiene que volver a reenganchar todo el rato y solicitar todo el rato la información. Entonces tienes que buscar un poco un trade-off entre cuántas peticiones o carga quieres que te introduzcan en el sistema o cuánto tiempo estás dispuesto a que la conexión esté establecida entre los dos pods, ¿vale? Los temas de Keep Alive afectan bastante a estas conexiones. O sea, ya sea si vimos que dentro de Spring Boot teníamos un cliente
HTTP que tiene otra pequeña caché que también afecta a este tipo de cosas. Vimos también como venimos de una plataforma legacy donde teníamos diferentes versiones del HTTP client y diferentes versiones de Spring Boot. Eso, claro, no todas las soluciones nos valían para todos los micros. Teníamos que empezar a tomar trade-off de unos y unos, ¿no? Dependiendo de la versión que tuviésemos. New Relic, aparte de ser un elemento curioso, te introduce un retardo en todas las métricas. Es súper curioso. Al final, sabéis que al final lo que hace es añadir un agente que está mandando información. Se puede configurar cada cuánto quieres que te mande información, pero la información que estás viendo en la consola más o menos tiene un delay de 3, 4 o 5 minutos. Entonces, a los 5 minutos eres capaz de identificar lo que está pasando dentro de tu infraestructura. Y luego, pues un poco la parte de Kubernetes Networking, que nos tocó bastante, estuvimos 2 semanas bastante analizando todas las problemáticas y cuáles eran las posibles soluciones. Y al final, la solución que nos proponían todo, incluso el fabricante, era pasar a Service Mesh. Dale, siguiente. Parte de máquina virtual de Java, la máquina virtual de Java dentro de un microservicio, dentro de Kubernetes, sabéis que es un poco especial. Nos tocó pegarnos bastante con toda la parte de CPU, toda la parte de cuántas CPUs veía, toda la parte del garbage collector, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, nos tocó hacer un pequeño performance. Además, veníamos de máquinas virtuales con una base en Java 8, Java 11, diferentes soluciones para diferentes micros y, bueno, nos tocó un poco hacer análisis y poner unas cuantas soluciones. A la siguiente. Importante, gracias al equipo de estabilización y a que más o menos estuvimos pendientes, durante el primer mes apenas hemos tenido ninguna incidencia en producción grave. Sí que ha existido alguna incidencia, pero no producida por la parte de Kubernetes, sino por otros micros. Entonces, a pesar de todos estos problemas que hemos tenido, podríamos considerar la migración a Kubernetes un éxito. Ha ido bastante bien. Y bueno, gracias a esa preparación del equipo hemos podido ir solventando casi todos los problemas. Dale a la siguiente. Siguiente. ¿Das tú, David, o yo? Yo. Vale. Vale. Esta es la foto que tenemos actualmente. Como os hemos contado al principio, teníamos un contexto en el que partíamos de 3 personas en el equipo de Internal Platform. Teníamos unas 30 a nivel de ingeniería. No teníamos todavía, se estaban definiendo los pilares y 0 experiencia en Kubernetes. Después de la migración tenemos unas 9 personas en Internal Platform. Somos ya unos 90 Tenemos unas 91 personas en la parte de tech. Ya tenemos unos pilares bastante definidos dentro de Internal Platform en los que queremos profundizar a lo largo de los próximos meses. Y prácticamente todos los integrantes de la parte tech están trabajando en entornos de Kubernetes. A la siguiente. Otra de las cosas que hemos tratado de hacer internamente ha sido fomentar esta nueva tecnología y vender al resto del equipo esta nueva tecnología. Para ello hemos dado workshop internos, hemos dado formaciones internas, hemos hecho onboarding a cada uno de los equipos de dominio a los que les hemos dado su entorno de Kubernetes. Y aparte de eso, pues decidimos crear una especie de workshop interno, un workshop un poco alejado de los workshops tradicionales o los Getting Started de Kubernetes y demás, y creamos uno un poco chorra, un poco cachondeo, en el que una persona nueva que entra en Packlin y una persona que empieza a trabajar en un nuevo dominio con su entorno Kubernetes tenía un punto de entrada donde pues, de una forma graciosa iba aprendiendo con su entorno. Vale, la siguiente. Aquí un ejemplo de lo que era la idea está todo escrito en primera persona, que hablas con una persona que es voice y bueno, es un tema un poco curioso y todo en plan cachondeo para ayudarte a ir en tu... Y bueno, el workshop ha sido bastante bien recibido, internamente hemos tenido bastante buen feedback y bueno, ha sido un tema bastante curioso y una forma diferente de hacer que el resto de equipos empiecen a funcionar dentro del entorno Kubernetes.
Por eso os animo a que dentro de vuestras organizaciones pues hagáis este tipo de iniciativas, porque se suelen recibir bastante bien si las comparas con típicos cursos o con típica documentación que también les proporcionábamos. ¿Vale? Dale al siguiente. Dale tú, David. Vale, pues muy rápido, vamos a recapitular después de toda esta chapa que os hemos metido y la que nos hemos dejado por el camino para intentar ajustar en el tiempo lo máximo posible. Nuestra sensación final es muy satisfechos. Sobre todo hemos solventado el problema que teníamos. Hemos establecido las bases para el futuro, tenemos una bastante idea de a dónde queremos ir y cómo queremos llegar. Y, bueno, puntos clave. Conocer dónde te mueves, conocer a tu equipo, sus posibilidades. Da igual de dónde vengan, su origen. Van a tener un camino, van a tener un entrenamiento y eso hay que conocerlo, hay que darle su tiempo, tiene que conocer la tecnología y de eso es de lo que realmente queríamos contaros en esa charla, es el viaje de todo ello. La segunda conclusión muy importante es esa diferencia entre un entorno donde hay un impacto productivo bestial frente a esos donde podemos trabajar sin restricciones, todo de nuevo y donde todo es fantástico, maravilloso. En muchos momentos no ha sido nuestro caso, pero hay que saber diferenciar en ello. Obviamente, a lo largo de esta charla, aceptar que cuando te mueves en un servicio gestionado en un producto implica aceptar implícitamente su roadmap. Os he comentado en muchos momentos que había una parte de sincronización muy importante. Ese foco en la prueba de error, ¿no? Es un camino muy válido de aprendizaje y, sobre todo, muy potente. Esa experiencia en hacer las cosas lleva su tiempo, ¿vale? No tengáis prisa, tomaros en la medida de lo posible, claro, tampoco se trata de estar en una balsa de aceite, pero lleva su tiempo y hay que considerarlo. Que no porque te vayas a un servicio gestionado tu vida va a ser fácil, vas a tener que adaptar muchas piezas de infraestructura, testearlo lo máximo posible. No os hemos comentado nada, como os podéis imaginar, hubo mucho por detrás. Documentar, tenemos para hacer, yo creo, varios libros de McGraw-Hill. ¿Y en qué vamos a trabajar en el futuro? Bueno, pues iterar en la arquitectura. Nos gustaría explorar mucho la parte más multicluster, multiservice, multi-ingress y sobre todo trabajar en el tema del disaster recovery, consolidar todas esas tareas de mantenimiento, trabajar en esos procesos para que no vuelva a caer en el olvido lo que hemos hecho. Hay una parte brutal de automatización y de creación de herramientas, seguir intentando reducir todo aquello legacy que podamos, reducir deuda técnica. Como os ha contado Víctor, los problemas de balanceo que hemos visto, vamos a explorar soluciones MES, pero no por explorarlas porque sí, para ver si realmente nos dan un valor real y el compromiso entre lo que hay que aprender y lo que nos va a dar. Vamos a trabajar en todo ese stream de delivery y deployment, una barbaridad, y sobre todo seguiremos probando y seguiremos intentando probar cosas nuevas. Poco más. Agradeceros la atención si habéis llegado hasta aquí. Nos hemos comido, yo sé si llegamos al límite, pero bueno, si hay alguien que pregunta por ahí. Tenemos tiempo para alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Me moló el tema de que no contáis solo lo bueno, que en este tipo de charlas solo se cuenta lo bueno. Entonces, genial. Seguro que muchos han aprendido y no cometerán los mismos errores o el mismo aprendizaje, vamos a llamarlo. Tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿cómo se planteó la asociación de una Service Account con una cuenta de Kubernetes? Bueno, pues yo creo que sale un poco solo. Te das cuenta de que por defecto diseñamos varios node pool, uno para Consul, otro para microservicios, otro para utilidades. No queríamos cometer ese error del que veníamos por defecto y empiezas un poco a probar, ¿no? Pues, ¿cómo lo hago? Bueno, pues tengo una Service Account. ¿Y cómo mapeo esta Service Account de Kubernetes a una entidad de GCP, ¿no? Y, bueno, vimos que nos daba el producto, la idea de Workload Identity estaba ahí, la desarrollamos y ahí está. Es un ejemplo muy bueno aquí de prueba de error. Ok, perfecto. La siguiente es si echáis algo de menos de Swarm. O... Del que teníamos, no. Del que teníamos, no. Si tuviese una versión más nueva, puede ser, pero del nuevo no. Sí, yo aquí sí quiero decir que si Swarm teníamos también una versión de Swarm muy custom, todo hay que decirlo, pero si nos hubiera valido Swarm para los objetivos que hubiéramos necesitado, no era una cuestión de migrar a Kubernetes por migrar, era una cuestión de
de que nos parecía la herramienta adecuada en el momento adecuado. Pero a lo mejor si Swarm hubiera tenido todo lo que hubiéramos necesitado y hubiéramos tenido más tiempo con ello, ¿por qué no? Perfecto. Bueno, mencionáis muchas veces que fue un cambio transparente, pero quizás no fue tan transparente para vuestros desarrolladores, o sí lo fue. Y en caso de que no lo fuese, ¿qué cambios necesitaron o qué necesitaron aprender? Ahí, Le das tú, Víctor. Sí, al final, para ellos el cambio más brutal podía ser el Bootstrap. O sea, lo que era teníamos una parte que Docker Compose donde ellos estaban funcionando en local. Lo que hicimos fue tenemos un entorno de desarrollo basado en Kubernetes para cada uno de los dominios. Entonces, lo que hicimos fue una cosa gradual. Lo que hicimos fue ir dando especie de onboarding o workshop a todos esos equipos e ir ayudándoles en todas esas dudas y todas esas cosas que les iban surgiendo. Nuestra idea desde Interna Platform al final es darles un poco más de ownership referente a la parte de infraestructura para que puedan ser ellos un poco autosuficientes. Entonces, bueno, nos hemos encargado un poco de ayudarles con algunos procesos, con cómo tienen que desplegar, cómo tienen que mirar X cosas. Les hemos hecho documentación, hemos hecho workshop, hemos hecho vídeos y todavía el trabajo que nos queda ahí. O sea, seguimos. Ok, perfecto. Y bueno, la siguiente va un poco relacionada, es si hubo fricciones por parte del equipo con este cambio de Swarm a Kubernetes. Si alguno se quería quedar en lo que ya conocía o cómo. El tema de transparente también era transparente en cuanto al stack. Piensa que la gente está trabajando, había piezas muy consolidadas, no era empezar a cambiar Consul, bueno, pues ya no necesitamos Consul para el Service Discovery, ¿no? Ya tenemos servicio de Kubernetes. Bueno, esa parte había transparencia entre comillas. Fricción, en la medida en la que tú puedas ir consiguiendo que la gente adopte tu plataforma. No por seguir aquí ahora a decirle a todo el mundo, ya estamos en Kubernetes, estamos ahí. En la medida en la que tú trabajes en ello, en la que les escuches, les des feedback, estés con ello. Ese taller que ha contado Víctor, a mí me encantaría que mis compañeros lo publicaran en el futuro. Ese training es lo que hará que haya más o menos fricción, ¿no? No sé si Víctor tiene otra idea ahí sobre ello. Fricción no hubo, pero bueno, también te digo que la apuesta de deadline de muerte de los entornos antiguos de desarrollo también ayudó bastante a ese cambio a los nuevos entornos de producción, ¿no? Ok, tenemos 2 preguntas más y 3 minutos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opinión tenéis sobre ejecutar Java en Kubernetes y si habéis tenido que hacer mucha rearquitectura para ello? Java en Kubernetes, hay libros. O sea, podríamos escribir libros de Java, no, pero más que en Kubernetes, en contenedores. Sí, ha habido fricción, ha habido que ajustar, ha habido que aprender y es una línea de trabajo abierta porque también tenemos versiones muy, muy antiguas. Pero sí, ha habido una línea de trabajo importante ahí. Pero no solo nuestra, yo creo que todo el mundo que se ha pegado con Java en contenedores. Ok, y la última es si tenéis pensado publicar algún postmortem o si tenéis algún postmortem ya que podáis compartir. Tenemos pensado publicar un par de lo que sería en nuestra parte de Medium, hay un par de posts explicando un poco la migración y explicando todas esas cosas que hicimos, por ejemplo, de la parte de balanceador o los análisis que hicimos de la parte de las máquinas virtuales de Java y demás. Pero bueno, todavía... Vale, si me compartís el enlace justo ahora por el chat, publicamos un banner mientras esperamos para la siguiente. Sí, todavía no los hemos publicado, ¿eh? No, digo, el enlace del Medium. Ah, vale. ¿Vale? Así están atentos para lo que salga. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente, que es en 5 minutos. Bueno, 7 minutos. Hasta luego.